Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted se esté deleitando de nuestro video, en este caso nos ha tocado exponerles sobre dos temas en particular que son de los Incoterms. En este caso tenemos al CID, que en inglés sería Currents and Answer Point 2, y el CPT, que sería Currents Point 2. Bueno, pero para podernos poner un poco más en contexto, procederemos con una pregunta crucial, que es un Incoterm. Bueno, los Incoterms vienen siendo reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene de International Commercial Team, o sea, términos internacionales de comercio. Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. A pesar que sea de uso voluntario, abro paréntesis, en El Salvador es obligatorio utilizarlos. En la mayoría de países no es obligatorio y tiende a ser opcional, pero aquí es obligatorio. Bueno, en la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas establecidas en los Incoterms. La propia Convención CISG reconoce la importancia de los Incoterms. En el CIF o el Incoterm CIF, la empresa vendedora contrata al transporte y asume todos los costes para llevar la mercancía hasta el lugar de destino asignado o designado, sea una terminal portuaria o un aeroportuaria o una plataforma terrestre. Prosiguiendo con el CIP, se nos hace la siguiente incógnita o duda: ¿en qué consiste el Incoterm CIF? Para poder llevar una mayor definición del Incoterm CIF, tenemos que tener en cuenta que en inglés es Currents and Answer Point 2, pero en español sería transporte y seguros pagados hasta. Esto quiere decir que el vendedor debe hacerse cargo de los pagos de transporte y además pagar un seguro contra pérdidas o daño de la mercancía por cobertura mínima. Si el vendedor deseara una mayor cobertura, deberá correr con los gastos. Bueno, ya sabiendo la definición del CIF, también es necesario tener en cuenta las obligaciones del comprador y vendedores, las cuales les voy a dar unas pequeñas definiciones porque más adelante se explican mejor. ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? Bueno, debe de pagar el seguro de los bienes a nombre del importador, además pagar los gastos de carga y entregar la documentación a tiempo y formal. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? Bueno, sería asumir los riesgos y pagos de transporte de los bienes, con excepción del flete y seguro de los que se hará cargo el vendedor. El comprador debe hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de seguros en caso de pérdida o daño de bienes. Bueno, una incógnita que se nos puede realizar sería: ¿en qué importaciones se utiliza el CIF? Bueno, el CIF, comparable al término CIF, uno es CIP, sus siglas son CIP, y el otro sus siglas son CIF, excepto que este se debe utilizar exclusivamente para transporte por barco, tanto marítimo como fluvial, y el término CIF, el CIP, es polivalente. Además, se puede utilizar si la carga está containerizada,
en grupaje o carga completa. Vaya, para poder tener una mayor definición de esto, estamos hablando de que el CIF con F, o sea, CIF, solamente no podemos utilizar en transporte de vía marítima, podríamos decir, mientras que el CIF, o sea, el CIP, lo vamos a utilizar mucho más, o sea, es polivalente, o sea que quiere decir de que no tiene un medio fijo por el cual se pueda transportar. Significa que se puede transportar de la manera que sea o que se acople mayor al producto que se esté transportando. Características principales del Incoterm-SIF. Bueno, el Incoterm-SIF pertenece al grupo C de entrega indirecta, con pago de transporte principal, en condiciones SIF, en términos de transporte, que se puede utilizar con cualquier modo o combinación de métodos de transporte, y estas son algunas de sus características. El exportador asume los pagos de transporte principal. El vendedor contrata y paga el seguro para las mercancías, pero no asume los riesgos. Esto le corresponde al comprador. Tipos de transporte. Tiende a ser multimodal. ¿A qué se refiere? Que puede transportarse por cualquier medio de transporte. Puede ser en base al que más le convenga a la mercancía que se esté transportando. Sustitución de la mercancía en carga y descarga. Cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. O sea que, para que entendamos un poco mejor, la carga, el vendedor se hace responsable de la carga y el comprador se hace responsable de la descarga. Tipo de carga. Cualquier tipo de carga general, completa y agrupaje. Contratación del seguro de transporte. El vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte en el que figure como beneficiario el comprador. Otra característica que tiende a resaltar mucho es que en el Incoterm-SIF el despacho de exportación lo tiende a realizar el vendedor y el despacho de importación lo tiende a realizar el comprador. Otra cosa sería que la transmisión de riesgo del vendedor al comprador, cuando la mercancía se entrega al primer transportista contratado por el vendedor, tiende a ser con más características o con más opciones de pago, porque se puede hacer por simples transferencias o por pago o por cheque, o sea, en base al método de pago que se haya llegado en el contrato. Se realiza. También se pueden utilizar cartas de crédito o cobranzas documentarias o etcétera. Tiende a ser muy grande la forma de pago con la que se puede cancelar este Incoterm. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor o responsabilidades? También se puede decir qué responsabilidades tiene el vendedor. El CIF o el Incoterm-SIF establece que el vendedor deberá preparar la mercancía según se haya fijado en el contrato de compra-venta, embalar o empaquetar adecuadamente según el método de transporte elegido en el contrato y el producto. Aportar la documentación pertinente. Pueden ser las facturas, la lista de bultos, y también deberá ayudar al comprador en caso que se solicite algún otro documento requerido para poder despachar la mercancía. Notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada al transportista e informarle cómo y cuándo la recibirá. También, si procede a realizar el despacho de exportación y obtener los documentos necesarios. También, contratar y asumir el transporte hasta el lugar definido o acordado. Generalmente tiende a ser una
terminal portuaria o terrestre. En este caso, no se incluye el coste de la descarga a menos que se haya acordado entre las partes y conste en el contrato de transporte. Para finalizar, también debe de contratar y asumir el seguro para cubrir los riesgos de la mercancía respecto al transporte. El riesgo lo asume el comprador desde el momento en el que la mercancía se entrega al punto de origen. Ya que sabemos cuáles son las obligaciones que tiene un vendedor, procederemos a informarnos cuáles son las obligaciones que tiene un comprador. En el Incoterm SIF establece que el comprador deberá abonar el precio de la mercancía acordada en el contrato de compraventa, recibir la mercancía que le entregue la empresa transportista contratada por el vendedor en el lugar de destino pactado. También pagar el coste de la descarga de la mercancía en el lugar de destino, si provenientemente en el contrato de transporte no se ha estipulado que lo paga el vendedor. Asumir los costes en el lugar de destino. Tiende a ser siempre una terminal marítima o un área terrestre, como la manipulación, las tasas, los recargos e inspecciones. También realizar el despacho de importación si procede, realizando las gestiones, la transmisión documental y el pago de los impuestos que se exijan. También debe de encargarse de asumir los costes en el país de destino, si procede, como por ejemplo el transporte desde el lugar de descarga hasta el destino y el coste de la descarga en el punto. Ejemplo de cómo se aplica el Incoterm SIF. Como ya sabemos, el Incoterm SIF es un conjunto de normas específicas para el transporte de exportación. Esto indica que el vendedor exportador debe hacerse cargo de todos los pagos relacionados a la logística de transporte, incluyendo un seguro contra pérdidas o daños de la mercancía según la cobertura que deseen. Un ejemplo de ello sería: quiero importar 20 lotes de juguetes. He negociado con mi proveedor que trabajaremos bajo el Incoterm SIF, con el cual mi proveedor, exportador, vendedor, se ve obligado a cubrir los siguientes gastos: preparar la mercancía según se haya fijado el contrato de compraventa, embalarla y empaquetarla adecuadamente según el modo de transporte elegido, aportar la documentación pertinente, factura y lista de bultos. También deberá ayudar al comprador en caso de se solicite algún otro documento que sea requerido para poder despachar la mercancía en la aduana de importación, notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada al transportista e informarla de cómo y cuándo la recibirá. Si procede, realizar el despacho de exportación y obtener los documentos necesarios. Contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado, generalmente una terminal portuaria o terrestre. En este caso no se incluye el coste de la descarga, a menos que haya sido acordada entre las partes y conste en el contrato de transporte. Contratar y asumir el seguro para cubrir los riesgos de la mercancía según el transporte. El riesgo lo asume el comprador desde el momento en que la mercancía se entrega en el punto de origen. ¿Qué obligaciones tiene el comprador? Mientras que yo, importador-comprador, me veo en la obligación de cubrir lo siguiente: abonar el precio de la mercancía acordada en el contrato de compra-venta, recibir la mercancía que le entregue a la empresa transportista contratada por el vendedor en el lugar de destino pactado, pagar el coste de la descarga de la mercancía en el lugar de destino,
Si previamente en el contrato de transporte no está estipulado que lo paga el vendedor, asumir los costos en el lugar de destino, una terminal marítima, aérea o terrestre, como la manipulación de las tasas, los recargos o las inspecciones, realizar el despacho de importación si procede, realizando las gestiones, la tramitación documental y el pago de los impuestos que se exijan, encargarse y asumir los costos en el país de destino, si procede, como por ejemplo el transporte desde el lugar de descarga hasta el destino final y el coste de la descarga en este punto. Bueno, yo les hablaré sobre el Incoterm CPT, que son el acrónimo de transporte pagado hasta, lo cual significa que el vendedor será quien pague el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido, además de los daños o pérdidas y cualquier otro gasto adicional, ya que los acontecimientos que sucedan después de la mercancía han sido entregadas al transportista. Se transferirá al comprador la custodia sobre la mercancía habiendo pasado el seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que en una operación de compra-venta bajo el término CPT, el vendedor contrata y paga los costos de transporte necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Los riesgos de pérdida y daño pasan al comprador desde el momento en que la mercancía es entregada a la custodia del transportista. ¿Qué tipo de transporte se utiliza en el Incoterm CPT? El Incoterm CPT es versátil, es decir, puede ser usado independientemente del modo de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo, ferrocarril, multimodal e intermodal. Las características del Incoterm CPT son el tipo de transporte, que puede ser cualquier tipo de medio de transporte, incluido multimodal. El lugar de entrega, en el punto en que se entrega la mercancía al primer transportista que ha contratado el vendedor. La situación de la mercancía, que es cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El tipo de carga, puede ser cualquier tipo de carga, general, completa y grupaje. La contratación del transporte principal, que es el que se encarga el vendedor. La contratación del seguro de transporte. No existe obligación por ninguna de las partes, no obstante, es aconsejable que el vendedor lo contrate, ya que es el que asume el riesgo en el transporte internacional. La transmisión de riesgos del vendedor al comprador, cuando la mercancía se entrega al primer transportista contratado por el vendedor. Obligaciones generales del vendedor y el comprador bajo el Incoterm CPT. Entre las obligaciones generales del vendedor bajo el Incoterm CPT se encuentran: preparar la mercancía según esté establecido en el contrato de compraventa, que es en donde se realiza el respectivo embalaje, empaquetado y etiquetado de acuerdo al transporte elegido. Entregar la mercancía al transportista. El transportista es contratado por el vendedor y la entrega se debe de hacer en el punto de entrega y a la hora acordados. En caso de que el comprador y el vendedor no elijan el lugar de entrega, el vendedor puede elegirlo. Asumir los riesgos de pérdida o daños en la mercancía hasta su entrega. Esto hasta que se dé el punto de transferencia de riesgo. La responsabilidad de la mercancía es del vendedor y esta transferencia se da cuando el vendedor pasa la mercancía al transportista principal. Entregar el packing list y la factura comercial conforme a lo estipulado en el contrato de venta. El packing list y la factura comercial son los que acompañan a la mercancía. El packing list viene a ser como un inventario de la mercancía y facilita las tareas de reconocimiento e inspección de las mercancías en aduana. Y la factura comercial es un documento que refleja toda información de una operación de compra y venta. El vendedor no está obligado a contratar un seguro, ya que se encarga de financiar el transporte y deberá proporcionar la información requerida por el comprador en caso de que éste decida hacerlo. Contratar y asumir el transporte hasta el lugar de destino acordado. Y también
debe asumir todos los costos de exportación. Luego tenemos las obligaciones generales del comprador bajo el Incoterm CPT, las cuales son abonar la cantidad indicada en el contrato de venta por la mercancía, recibir la mercancía, quien será entregada por la empresa transportista contratado por el vendedor en el lugar de destino pactado, y todo esto siendo notificado en tiempo y forma. Asumir todos los riesgos de pérdida o daños desde el momento en el que el vendedor entrega la mercancía al transportista, ya que el transporte es pagado en todo momento por el vendedor, mas no el seguro de la mercancía una vez esté en marcha. Notificar con suficiente antelación al vendedor de la hora de entrega o recepción de la carga. Esto se aplica una vez llegue el producto a su destino y se notifica al vendedor, siendo responsabilidad del comprador de descargar la mercancía. Pero en la práctica esto lo suele hacer el vendedor para tener transporte disponible de manera más rápida. El comprador no está obligado a contratar un seguro, pero en caso de que decida hacerlo, debe contratarlo él mismo o utilizar el Incoterm SIP, el cual incluye un seguro contratado por el vendedor. Asumir los costes en el lugar de destino, que quiere decir que el comprador se hace cargo de todos los costos de importación. A continuación, veremos un ejemplo de cómo se aplica el Incoterm CPT. Tenemos el caso de una empresa que quiere realizar una compra de mercancía con un proveedor de otro país, pero este no quiere hacerse cargo del costo del transporte, por lo que llega a un acuerdo con el exportador de utilizar el Incoterm CPT, ya que de igual forma el exportador no se quiere responsabilizar de los riesgos después de entregar la mercancía al lugar acordado en el país del comprador. Luego de establecer esto, se realiza lo siguiente. Bien, como se puede observar, a continuación se representa el ejemplo. Comienza con el vendedor pagando los costes de cualquier operación de verificación que sea necesaria para entregar la mercancía. Esto incluye verificar la calidad, medir los bienes, empacar, pesar o contar la mercancía. Asumiendo el coste, el vendedor debe empaquetar la mercancía a menos de que se trate de mercancía que se vende sin embalaje. El vendedor también debe considerar el transporte y empaquetado de la mercancía adecuadamente. Luego se realiza la carga de la mercancía en el primer medio de transporte y se realiza el respectivo transporte interior hasta el lugar de entrega. Posteriormente, el vendedor suministra al comprador los documentos que acompañan a la mercancía. Asimismo, el vendedor tiene que obtener todos los documentos necesarios para realizar el despacho aduanero de exportación. De igual forma, el vendedor se encarga de los gastos de manipulación en la terminal de origen. Se carga el transporte que llevará la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino asignado, tomando en cuenta que ese transporte sea el más adecuado según el tipo de mercancía que se transporte. Puede ser ya sea marítimo, aéreo, terrestre o multimodal, es decir, donde se utilizan varios simultáneamente. Es en ese momento que el comprador corre con todos los riesgos del transporte, incluyendo los riesgos que puedan producirse durante el transporte internacional desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino asignado. Al llegar al punto de entrega, se transfieren los costos del transporte de la mercancía hacia el comprador y todos los trámites, costes e impuestos de despacho aduanero de importación son por cuenta del comprador. Luego se descarga la mercancía y se realiza el transporte interior desde la terminal, puerto o aeropuerto hasta las instalaciones del comprador. Y por último, finalmente, se descarga la mercancía en las correspondientes instalaciones del comprador. Bien,
Ahora veamos en qué se diferencia el Incoterm CPT del SIP. Pues bien, en el Incoterm CPT, a diferencia del Incoterm SIP, el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte que cubra la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino.